El IPES presenta la primera entrevista en formato virtual realizada por nuestro equipo. La misma tiene por objetivo aportar a los debates que consideramos estructurales en esta coyuntura histórica. En ese sentido, tenemos la humilde intención de brindar elementos para la reflexión y problematización necesaria para pensar un proyecto estratégico de nación. Reflexión que surge desde la mirada de los trabajadores en general y del sindicalismo en particular. La entrevista expresa las visiones de Walter Formento, director del Centro de Investigaciones en Política y Economía, y Francisco Pancho Pestaña, profesor de la Universidad Nacional de Lanús, ambos intelectuales militantes del campo nacional y popular. En esta oportunidad reflexionan sobre la unidad estratégica del movimiento obrero organizado y los trabajadores de la economía popular. Dan cuenta de las nuevas formas de producción en el mundo moderno y su impacto en el trabajo formal e informal, como así también sobre la perspectiva histórica de esta confusión y los desafíos para el futuro. ¿Qué circunstancias a nivel universal o nacional han cambiado que de alguna manera plantean el desafío de este proceso de conformación de unidad entre el movimiento obrero organizado y los trabajadores informales o los trabajadores de la economía social, como preferimos llamarlo en algún punto? En primer lugar, hay una cuestión que es básicamente filosófica y que enseñaba muy claramente Perón, y en ese sentido está la capacidad anticipatoria de Perón, en el sentido de que él, observando la evolución de la naturaleza, porque Perón en ese sentido tomaba como ejemplo cómo se había desarrollado el proceso de composición del universo, decía que lo único que podía sostener con claridad es que tanto todos los componentes de la naturaleza como los componentes humanos o los seres humanos se han venido constituyendo de unidades más simples a lo más complejo. Es decir, primero unidades familiares, después clanes, es decir, hasta luego las formaciones hasta las formaciones de estados, después la alianza entre los estados, etcétera, o las uniones entre estados. Esto quiere decir que es evidente que el desarrollo evolutivo de la humanidad, al igual que la naturaleza, produce ese mismo proceso. Y por eso mismo, digamos, creo que de alguna manera el capital o el proceso, el sistema capitalista, si querés ya denominarlo de esa forma, no me gusta, pero en general hay que trabajarlo de esta forma porque es como se lo suele comunicar comúnmente, digamos, evidentemente ha comprendido este fenómeno y a partir de un primer desarrollo industrial duro y luego a partir de la expansión de las empresas transnacionales, ha adoptado y ha invertido fuertemente tanto las empresas como las fundaciones y todo el mundo que circula a partir del desarrollo de la expansión del capital, en el desarrollo de formas más complejas de reproducción de capital. En eso está muy bien lo que explicaba Formento, ¿no? De un primer proceso industrial duro, donde la unidad era la empresa y donde estaban los trabajadores concentrados, se pasó a la idea de la red y la distribución, que eso potencia, digamos, el desarrollo de acumulación de capital y debilita el proceso de acumulación de fuerza obrera, ¿no? Por eso mismo, pero ya la visualizaba, y me da un poco de pena que en las mismas universidades a las que hacía alusión Formento no se estudien estos procesos, pero planteaba ya en los primeros años las formaciones no solamente ya de los sindicatos nacionales, sino de la alianza de sindicatos a nivel latinoamericano, el Atlas, por ejemplo. El Atlas no era, digamos, simplemente una idea política, sino era adecuar de alguna manera el sistema de acumulación de fuerza, de poder de fuerza de trabajo, a partir de los desafíos de cada vez mayor complejidad que planteaba el desarrollo humano. Es decir, el desarrollo humano en el sentido, él observaba esa complejidad del capitalismo y decía, bueno, nosotros también tenemos que constituirnos en seres complejos, la fuerza de trabajo. Y ahí crea el Atlas, o intenta crear el Atlas, ¿no? Entre otras cosas.
Entonces, lo que ha sucedido es claramente eso, es decir, evidentemente el desarrollo, digamos, del sistema capitalista y la inversión en inteligencia, en ciencia y tecnología que han desarrollado, los han llevado obviamente a formular estrategias, y en el caso particular de Argentina, una primera estrategia que fue la destrucción de la fuerza de trabajo organizada que había logrado el primer peronismo. La destrucción que tiene su correlato final en la dictadura militar, ¿no? El debilitamiento de la fuerza de trabajo. Una fuerza de trabajo que se había constituido, aparte originalmente en la Argentina, bajo la figura de organizaciones libres del pueblo, que no por casualidad son estudiadas, obviamente, por los científicos del establishment, o por lo menos observadas, no reproducidas seguramente, son estudiadas, pero no son a veces estudiadas por nuestras propias organizaciones, es decir, cómo nos autoformamos, por qué en la Argentina el sindicato es una organización libre y por qué es del pueblo y qué significa eso. En ese sentido, yo creo que se produjo un fuerte debilitamiento de la fuerza de trabajo que llega a su máxima expresión digamos, en el periodo que se conoce como menemismo, y luego a partir de los años 2001, digamos, una reorganización de esa fuerza, en principio por las condiciones que se establecen a partir del gobierno del 2003, y segundo, además, porque en forma paralela se van constituyendo otro tipo de organizaciones que no están vinculadas al mundo tradicional del trabajo, pero que de alguna manera desarrollan ese impulso organizativo, que son los que hoy conocemos grupos sociales o grupos, los han denominado de la economía informal, o los grupos, estos sectores que aparecen y causan tanto temor a determinadas clases sociales. Esto quiere decir que la situación en la que nos encontramos hoy tiene que ver, obviamente, con un fuerte desarrollo de la inteligencia en cuanto a cómo debe evolucionar el sistema de acumulación capitalista, y, digamos, posiblemente una lentitud en los sectores del trabajo de cómo, digamos, contrarrestar esa inteligencia utilizada para producir una mayor acumulación. Esto hay que trabajarlo muy bien, porque me parece que a pesar de naturalmente haberse recuperado parte del poder sindical de los tiempos, cosa que es un hecho positivo, en un primer momento el movimiento obrero no observaba con mucha claridad la formación de estos grupos que crecían a partir del fenómeno, digamos, de la desocupación masiva. Y esos fueron creciendo y formándose y desarrollándose, y creo que hubo algunos dirigentes en la Argentina con bastante inteligencia como para, digamos, incorporarse a esos movimientos y darle un sistema organizativo que les permitiera subsistir, crecer y de alguna manera cumplir esa función de incorporación a la sociedad dentro de nuevas organizaciones del pueblo que surgieron, yo diría, espontáneamente al principio, pero que luego se fueron perfeccionando y autoconstituyéndose cada vez con mayor fuerza. Entonces me parece que el diagnóstico un poquito pasa por ahí. Esa sería básicamente la primera pregunta que vos me hiciste. Yo quizás sea un poco simple la explicación, pero me parece que estuvo bastante muy bien observada por Perón y otros autores de la época. Digamos, lo pongo a Perón porque es el que por ahí, digamos, lo plantea con mayor claridad. Se vincula, digamos, a un tiempo más reciente que tiene que ver quizás los últimos 20 años de qué fue sucediendo. Uno tiene que tener en cuenta varias cosas. Yo creo que digamos, hay dos grandes objetivos respecto, digamos, al sistema de inestabilidad institucional y política de la Argentina, los golpes de Estado y las dictaduras. El primero, claramente, apuntó a la destrucción sistemática y lenta de un movimiento obrero organizado, ¿no? Esta idea que surge también en la Argentina de un sujeto histórico, el trabajador organizado, no el trabajador en clase, ¿no? En clase social,
menos una clase social que lucha contra otro, sino el trabajador organizado, que constituye una organización para garantizar, para unificar la fuerza de trabajo y colocarse en una situación de mayor equilibrio posible en la disputa por el capital y por el producto. Eso se logra parcialmente. Yo creo que la resistencia, a más obviamente de producir una gran conmoción dentro del movimiento obrero, no es casualidad que es el mismo movimiento obrero el que asume gran parte de la resistencia peronista. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad y con la inteligencia de sus dirigentes, ¿no? Porque cuando se habla de la resistencia es esa. Y llegan, digamos, a la vuelta de Perón con un gran nivel de organización en el movimiento obrero y con una lucidez de dirigentes que a veces es difícil nombrarlos porque la mala prensa los asoció, digamos, a lo que se conocía como burocracia sindical, etcétera, etcétera. La mala prensa y también en los sectores más radicalizados de la izquierda. Pero que sin embargo tenían una claridad respecto a los procesos que se avecinaban. Y después vino el golpe de Estado que atacó a los dirigentes de base, encarceló a los dirigentes de las estructuras superiores de los gremios y mató a los dirigentes de base, ¿no? Con lo cual nos encuentra la democracia con un movimiento obrero diezmado por arriba y por abajo y en cierto sentido con muchos dirigentes quebrados, ¿no? El proceso después iniciado básicamente por Cavallo, es decir, que tiene que ver con digamos, la restauración de las relaciones de Argentina con Europa y con los Estados Unidos, que es la condición que Mitterrand le pone a Menem para integrarse al mundo. ¿Usted quiere entrar al mundo? Bueno, entonces cierre los dos acuerdos que cerramos con Inglaterra, eso es condición necesaria. No casualidad, Cavallo es canciller, suscribe los dos tratados y luego ministro de Economía, donde, digamos, ejecuta un plan sistemático que era de la destrucción del Estado, que no era un Estado de bienestar, era un Estado justicialista, que había subsistido a pesar de 18 años de proscripción del pueblo. Es un Estado justicialista, no tiene nada que ver con el Estado de bienestar, además, ¿no? Y entonces ese Estado es destruido, muchos dirigentes sindicales no les queda otra que abdicar, otros resisten inteligentemente y preservan sus organizaciones y otros crecen con inteligencia. Es decir, si vos tomás y analizás lo que pasa en el movimiento obrero organizado durante esa época, vas a encontrar como tres grandes grupos de sindicatos. Aquellos que abdican y caen, entregan los sindicatos, aquellos que subsisten a través de acuerdos convenientes para el sindicato, esperando, digamos, nuevos tiempos, ¿no? Y aquellos que crecen, que crecen, hay sindicatos que crecen y que crecen inteligentemente. Obviamente, a medida que se produce esto, se va produciendo una gran desocupación y luego procesos de organización espontáneos. Es decir, lo que sabemos hacer los argentinos, organizaciones libres del pueblo. Se organizaron, ese comunitarismo que lo heredamos de nuestros antepasados andinos hasta nuestros antepasados españoles y inmigrantes, esa idea de protegerse en comunidad que se expresó antes de que existieran los sindicatos, como las mutuales, etcétera, etcétera, esas organizaciones del pueblo. Bueno, después fueron transformándose en organizaciones libres del pueblo de trabajadores informales o de trabajadores sin trabajo, porque no dejaban de ser trabajadores. Digamos, el movimiento obrero, como yo decía antes, se encontró con esta situación. ¿Qué hacemos? Algunos autores, algunos escritores, colegas, les recomendaban, muchachos, incorpórenlos a las organizaciones sindicales. Algunos decían, bueno, cobrarle una pequeña, hacer una subobra social, ¿viste? Había todo como una especie de... Inclusive hubo planteamientos de algunos expresos de algunos dirigentes sindicales. Esa situación no se logra producir y luego, bueno, nos encontramos actualmente ante una situación donde esas organizaciones
de la economía informal se han transformado algunas en muy poderosas. Es decir, yo creo que muchos dirigentes obreros o de trabajadores se han dado cuenta que también se puede construir poder desde ahí y que ese poder necesariamente tiene que estar asociado a eso, que es fuerza de trabajo organizada desde otra forma. Pero también hay dirigentes de esas organizaciones que están planteando una obra social para los que tener en cuenta que esta definición o concepto de organizaciones libres del pueblo son muy, muy importantes. No solamente para los compañeros y compañeras que, digamos, militan en el campo sindical y político, sino en general para los argentinos para entender su propia sociedad. Esa tendencia natural a organizarnos comunitariamente, es una herencia. Es algo que recibimos ancestralmente por distintas vías y que fueron forjadas por gran parte de nuestros abuelos, provenían de donde nos provenían, ¿no? Ese sentido comunitario. Por eso la idea de organización libre, de la organización plantea en primer lugar un concepto orgánico de sociedad, es decir, que ninguno se salva solo, es decir, que los seres humanos se realizan en una comunidad que se realiza, ¿no? Es libre porque no nos asociamos al Estado, pero somos libres de formar el tipo de organización que queremos y somos del pueblo. Esas organizaciones tienen que estar necesariamente abiertas a lo del pueblo. Por eso los sindicatos tienen que abrirse a la sociedad. En el concepto del pueblo está el secreto de por qué las organizaciones sindicales tienen que abrir el sistema de alianzas con otros tipos de organización que provienen del mismo pueblo. Ahí está el secreto. Está escrito hace muchos años, esto no es un invento mío. Yo solamente estoy tratando de traer algunas ideas como para tratar de fundamentar por qué esta idea de la alianza de un tipo de organizaciones del pueblo con otro tipo de organizaciones del pueblo que son parte del mismo pueblo y que tienen que interactuar juntas. Vos fijate que también, y errores que se han cometido desde el Estado, esta idea cuando se quiere absorber o fagocitar una organización libre del pueblo, eso es un concesionario, ¿no? Es decir, se lo transformás en un contratista o un concesionario. Es decir, cuando vos integras la organización libre del pueblo al Estado. A la organización la tenés que dejar libre, ella se puede asociar con vos, pero cuando vos la transformás en una parte más del Estado, deja de ser libre. Por lo tanto, deja de ser organización libre del pueblo. Termina fagocitada o destruida, digamos, o por una crisis política o por una implosión interna que tiene. Va a tener necesariamente la misma organización. Hay que dejarla como los organismos, crecer. No hay que interferirla, hay que ayudarla a caminar, ¿no? Pero no, por eso hubo muchos errores y muchas organizaciones libres del pueblo, genuinas, que se crearon en los 90, por una mala concepción asistencialista, las han destruido algunos en estos últimos. Los desafíos. El desafío es básicamente, primero, parte de que vos, digamos, la fuerza del trabajo respecto a la fuerza del capital es una confrontación, diríamos, asimétrica, ¿no? Entonces, donde tiene que primar en nosotros la inteligencia, ¿no? Y a invertir en la inteligencia. Es decir, invertir en inteligencia significa invertir las organizaciones, digamos, en pensamiento, ¿no? El que copia se equivoca, ¿no? Es decir, este proceso de sustitución de ideas, de la que habla Ana Jaramillo, ¿no? Se habla del proceso de sustitución de importaciones, pero el proceso más importante es de sustitución de ideas. Porque cuando vos vivís en la idea del otro, sos el otro. Entonces hay muchos compañeros que inclusive se dicen que son parte de las organizaciones, pero que piensan como el otro. Dicen, te citan, qué sé yo, a Bourdieu, te citan a Chomsky, te citan a Adorno, Horkheimer, es decir, todas justificaciones muchas veces teóricas que son muy interesantes para comprender algunos procesos europeos, etcétera, pero para no entender los fenómenos nuestros. Los fenómenos nuestros solo son comprensibles desde nuestra particularidad. En ese sentido hay, digamos, primero una inversión que tiene que ver con un esfuerzo de esa construcción de alianza, que me parece que se está empezando a dar y es positiva. La reunión de la CGT con las organizaciones es vital. Es un paso donde se juntan, se reconocen. Ahora va a entrar con el Vox, van a entrar al proceso de estudio
de cómo se construye esa relación. Esa relación va a fructificar, por cuanto menos en los dirigentes sindicales más inteligentes y los dirigentes de las organizaciones libres del pueblo o de trabajadores informales, va a ser importante. Primero, esa conjunción es vital. Segundo, no caer en la idea de que yo me tengo que fagocitar la organización, porque la organización se tiene que fagocitar al sindicato, se tiene que enriquecer mutuamente, porque también está la cosa política. Yo voy, me meto en el sindicato me como el sindicato me como la organización. No tiene que haber ese espíritu, tiene que haber un espíritu, digamos, de respeto de las identidades. El segundo, la inversión en inteligencia. Se habla de estrategia y de planificación estratégica. Hay que anticipar al futuro. Esto es un juego de ajedrez con el capital. Entonces, si vos, digamos, siempre das tu paso en virtud al paso que da el otro, vas perdiendo, ¿no? Y para poder anticiparte, tenés que reflexionar, tenés que pensar, tenés que planificar, tenés que invertir en recursos. ¿Y de dónde sale esa sabiduría? Sale de la capacitación y de la formación. Hay que juntar esos dos mundos en proceso de formación común, sin mezclarse, pero sí de articular. Eso por un lado. Y después tomar conciencia, tomando conciencia, cosa que algunos dirigentes no tienen, que en los países que todavía estamos sujetos a estas relaciones asimétricas de dependencia, la lucha por la liberación es un camino que nos requiere en primer lugar, y para mí, que esas dos fuerzas de trabajo se constituyan, que esas dos fuerzas se constituyen en la columna vertebral. Esa columna tiene que volver a reconstruirse. Y esta vez el sindicalismo la va a compartir con otras organizaciones. Y eso tiene que ser aceptado por ambas. Y obviamente todo el desarrollo de estrategias de redes y de alianzas. Si ellos se organizan en red, nosotros tenemos que organizarnos en red. Bueno, la detección de esas redes tienen que ver con sectores sociales argentinos y de nuestros países hermanos que comparten penurias en común. Esa idea de recuperar, digamos, el sistema de alianzas de los trabajadores en toda América Latina es vital. Fue un hecho anticipatorio de Perón, que Perón sabía, creo que la conciencia, que no era el tiempo de hacerlo, pero que tenía que dejar el pie fundamental para entender que eso hay que volverlo a trabajar. Digamos, muy lindas las alianzas económicas entre los países del Mercosur, todo eso, muy lindas las alianzas culturales que no se hicieron, es decir, las barreras culturales no se rompieron, y las más interesantes son las alianzas de la fuerza de trabajo. Sobre todo hay que hacer trabajos con otros sindicatos latinoamericanos. Hay que volver a esa idea, no copiarla, no restaurarla tal como fue, sino con nuevas estrategias y nuevos desafíos. El principal es la idea de esta de la columna vertebral, ¿no? Para mí, pero ya no solamente con el movimiento organizado, requiere de otros actores, inclusive de pequeños empresarios que, como explicaba bien Fomento, ya no son empresarios, son trabajadores. Son trabajadores, porque son en definitiva proveedores. Entonces, ellos también hay que integrar, hay que hacer todo un trabajo, digamos, de articulación, un trabajo en red como el que hacen ellos, ¿no? Me parece que esos son básicamente los desafíos. Y obviamente recuperar también una cuestión espiritual, que es recuperar la idea de que se puede, ¿no? De que se puede, que nosotros tenemos derecho a ser. Es decir, yo como ser humano no la pierdo nunca, siempre trato de ser lo que quiero ser, y nosotros tenemos el derecho de ser como comunidad, de ser como América, y eso es un impulso espiritual. Porque lo que creo que los medios de comunicación apuntan básicamente a destruir ese que es el elemento esencial, la idea de que vos no seas vos, sino que seas otro, ¿viste? La idea de que Pancho Pestana no sea Pestana, sino sea Robert De Niro, o sea, no sé, algún otro, ojalá. Pero ser otro, una imagen, ¿no? Salir de uno, dejar de ser uno. Parece que hay una cuestión filosófica que hay que trabajar. Hay que recuperar la filosofía. Pero no la filosofía helénica,
de helenistas discutiendo si Sócrates y Platón, sino la capacidad de teorizar sobre nosotros mismos desde nosotros mismos.